primer bloque, como había mencionado anteriormente, es el de generalidades de la enfermería de práctica avanzada. Como primera presentadora tenemos a Sandra Leyán. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre la enfermería de práctica avanzada y la visión global. Para introducir un poco este término para aquellos de ustedes que quizás son nuevos a esta definición, la enfermería de práctica avanzada surgió en la década de los 50, 60 en Estados Unidos, un país con una recesión económica que había estado también en guerra y en donde había una brecha de acceso a salud. Y es así como surge la necesidad por parte de especialistas de formar a enfermeras que ya tenían experiencia para que pudieran atender a pacientes, tanto diagnosticándolo y también prescribiendo un tratamiento. La definición de enfermería práctica avanzada, la verdad es que es un término que engloba estos cuatro roles de enfermería práctica avanzada que se fueron desarrollando a partir de esa época. Y esos cuatro roles son Nurse Practitioners, Clinical Nurse Specialist, Certified Registered Nurse Anesthetist y Certified Nurse Midwives. Ha sido un poco un desafío poder traducir estos roles a el español, pero básicamente el rol de las nurse practitioners son una enfermera de práctica avanzada con atención directa al paciente, diagnostican y tratan al paciente. Los clinical nurse specialists no son enfermeras solamente especializadas con experiencia, sino que son enfermeras de práctica avanzada que pueden diagnosticar, pero tienen un rol un poco más indirecto en el cuidado del paciente. Luego están los CRNAs, que son enfermeros que dan anestesia, y finalmente las clinical nurse midwives, que son enfermeras matronas. De estos cuatro roles, lejos los dos roles más prevalentes y que también se han implementado más a nivel internacional es el rol de la Clinical Nurse Specialist, con la madre en el fondo de este rol, que fue Hildegard Peplau, y luego el rol de las Nurse Practitioners, y Loretta Ford fue también la fundadora de este programa. Ambos roles fueron muy exitosos y es por eso que rápidamente se fueron implementando a nivel internacional en otros países como Canadá, Reino Unido y Australia. Como estos dos roles han sido lejos los más implementados y de por sí en el fondo siguen siendo los que más han crecido, la ICN el 2020 publicó las directrices sobre la formación de estos dos roles de práctica avanzada de enfermería que siguen muy contingentes y sobre todo posterior a la pandemia a nivel internacional. También, si vemos a nivel global, el mismo año 2020, la Organización Mundial de Salud publicó el State of the World's Nursing, que es un informe exhaustivo sobre la fuerza laboral de enfermería y cómo responder a las demandas sanitarias. Y en este incluye 10 puntos claves de cómo desarrollar tanto la profesión y cómo poder responder a la necesidad de nuestra población. Y en el punto número 6 podemos ver que también avala y dice que hay que promover en el fondo la formación de enfermeras de práctica avanzada para poder responder a las necesidades de la población. A continuación voy a discutir un poco sobre la enfermería de práctica avanzada en los distintos continentes. Puede ser que quizás hay algún país que no esté representando, traté de basarme lo que más pude en la literatura, así que si es que hay algún país que no está aquí, puede ser porque no esté publicado todavía. Entonces, el primer continente, como podemos ver, es Europa. Europa cuenta con una federación europea de asociación de enfermería y esto lo que hace es organizar un poco también las directrices del mismo continente y aquellas enfermeras en el fondo que se basan en relación a esto y ellos también publicaron una declaración sobre el rol de enfermería y cuál debería ser su formación y estatutos.
Hay distintos roles de enfermera de práctica avanzada en Europa, sobre todo CNS y el rol de NP. También Holanda cuenta con CNMs. Lejos, los países con mayor experiencia son el Reino Unido, Holanda y luego los países escandinavos son los que son un poco más nuevos en la implementación del rol, pero sí han implementado el rol. Y luego está Francia, que está definiendo todavía el rol, y España, que está en una parte, en una etapa más contemplativa de la implementación del rol de enfermería de práctica avanzada. África cuenta con la coalición de la enfermera de práctica avanzada de África. El beneficio de esta afiliación o coalición es que están afiliados con la AANP, que es la organización americana más grande de nurse practitioners, entonces están bastante bien alineados en cuanto al modelo americano de las nurse practitioners. También hay distintos roles de EPA en el continente. Países como Kenia tienen el rol ya incluido en su código sanitario, y hay enfermeras que trabajan en clínicas prescribiendo de forma bastante autónoma. Luego sigue Sudáfrica, y luego los últimos países, la verdad es que están trabajando de forma colaborativa para poder implementar este rol, los roles de enfermería de práctica avanzada. Asia, no pude encontrar ningún tipo de organización que alinee todo el continente, y bueno, son bastantes países también para lograr un trabajo tan colaborativo. También hay distintos roles de EPA aquí, y los países con mayor desarrollo son Japón, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China, pero más bien Hong Kong, más que China continental en sí. Pakistán, India y Omán también están en etapas más contemplativas en relación a la implementación del rol. Australia y Oceanía, aquí los dos países más grandes tienen una vasta experiencia del rol de enfermería de práctica avanzada, sobre todo Australia, que en los años 90 ya estaba implementando el rol. Y aquí es bastante interesante cómo Australia cuenta más con nurse practitioners versus Nueva Zelanda, que efectivamente tiene más CNSs que nurse practitioners. No pude encontrar información sobre otras islas más pequeñas, sino que estos son los países que en el fondo tienen una muy buena experiencia de implementación del rol de enfermería de práctica avanzada. América del Norte, aquí incluyo América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Obviamente que siendo América del Norte el continente con mayor experiencia, porque aquí se generó en el fondo el rol, Canadá le siguió rápidamente a Estados Unidos después de la implementación de los CNS y de la MP. Por ende tienen por su trayectoria una clara definición del rol, la representación legal, legislaciones, políticas públicas, y también organizaciones de enfermería de práctica avanzada que son bastante potentes, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Los otros países que le siguen, que también tienen un desarrollo bastante importante, es Jamaica, que también logró, posterior a la pandemia, legislación, y las EPAs jamaicanas ya pueden diagnosticar y prescribir medicamentos. Belice partió con un programa de psiquiatría donde se implementó el rol. Puerto Rico, al también estar un poco afiliado con Estados Unidos, la verdad es que ha tenido enfermedades prácticas avanzadas que se han formado en Estados Unidos y luego han implementado el rol en la isla, y ellos cuentan también con este rol en su código sanitario. Y México está en inicios también de la implementación de la enfermería de práctica avanzada, teniendo su primera generación que debería estar por graduarse, si es que no se acaban de graduar, porque se impartió ese programa en la Universidad de Sonora el 2023. Y en América del Sur, en la región básicamente con menor desarrollo de la enfermería de práctica avanzada, si es que miramos por número de países, aquí con gran orgullo podemos decir que Chile está liderando la implementación a nivel regional.
Luego sigue Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia también se encuentran en etapas más contemplativas del rol de enfermería de práctica avanzada. Como conclusión, podemos ver en la literatura que la pandemia del COVID-19 tuvo un gran impacto en la implementación y el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada, porque esto generó aún una brecha de acceso a salud aún más grande, y es por eso que se ha legislado y esto ha promovido el rol mucho más de lo que quizás hubiese sido sin este evento. Si vemos a nivel continental, podemos ver que hay una desigualdad de implementación a nivel mundial. El rol sigue siendo muy desarrollado en los países con mayor desarrollo económico, y también en el fondo en los mismos continentes. Si también revisamos los países con mayor desarrollo económico por continente, vamos a ver exactamente la misma relación. Em, Tenemos que seguir avanzando en la regulación, en legislación y políticas públicas del rol de enfermería de práctica avanzada. Este rol sigue siendo es esencial, es clave en todo tipo de sistema de salud, hasta en aquellos países que tienen mejor economía que otros. Sigue siendo un rol súper vigente y sigue creciendo, que yo creo que eso son cosas que en el fondo clave, de pensar que esto no está aquí para quedarse y tenemos que seguir desarrollando este rol de enfermería de práctica avanzada. Y como conclusión, que somos el referente no solamente sudamericano, sino que a nivel de la TAM. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. Sandra es enfermera de práctica avanzada formada en Boston College, en Estados Unidos, y como EPA en Chile fue la primera en implementar el rol. Es reconocida como International Ambassador y ella está en este minuto ejerciendo en Massachusetts. Además, es socia honoraria de nuestra asociación.